Buenos días y gracias Carlos por tus amables palabras de presentación. Para mí es un verdadero placer participar en este acto de presentación del estudio de FUNCAS y quiero agradecer la invitación a FUNCAS y a CECA y aprovechar para reconocer la labor que ambas instituciones desarrollan en el ámbito de la difusión del análisis económico. El informe que hoy se presenta profundiza acertadamente en el estudio y la divulgación sobre las finanzas sostenibles y, en particular, en la necesidad de desarrollar instrumentos y productos financieros que permitan financiar la transición energética. Cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París requiere de importantes esfuerzos de transformación de las empresas y de nuestros hábitos de consumo. Y esta transformación necesita elevados volúmenes de financiación. La Unión Europea, según anunció el plan de inversiones del Pacto Verde, persigue movilizar hasta 1 billón de euros de inversiones sostenibles en la próxima década. Como señala el informe que hoy presentáis, uno de los elementos clave para ello es disponer de un marco regulatorio claro y consistente. Y hoy quiero precisamente hacer una breve reflexión sobre el marco regulatorio aplicable a esta área, al área de las finanzas sostenibles, y el papel de la CNMV al respecto como supervisor de valores. Y profundizaré después también en las nuevas obligaciones de información sobre sostenibilidad que afectan especialmente a los fondos de inversión y en general al sector de gestión de activos. El Acuerdo de París fue ratificado por la Unión Europea en octubre de 2016. Estamos hablando de hace ya más de 4 años. Desde entonces, en Europa se han puesto en marcha múltiples iniciativas y políticas destinadas a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Desde el punto de vista de un supervisor de mercados como la CNMV, nos podemos preguntar cuáles son los elementos importantes en la regulación de las finanzas sostenibles. En mi opinión, la regulación debería ser tal que, en primer lugar, ayude a las empresas a gestionar sus riesgos climáticos y a financiar la transformación, la necesaria transformación de su negocio. En segundo lugar, que ofrezca la información necesaria a los inversores para que estos puedan comparar y tengan información fiable sobre los riesgos y el tipo de exposición que asumen. Y en tercer lugar, que permita el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación, como pueden ser los bonos verdes o los bonos sociales, y también nuevas vías para canalizar el ahorro, como los fondos de inversión sostenibles a los que haré referencia a continuación. En definitiva, un marco que permita el desarrollo de las finanzas sostenibles sobre la base de la claridad, la fiabilidad y la comparabilidad de la información, que dé confianza al inversor y evite el riesgo del conocido como greenwashing, si me permiten utilizar el término en inglés, o blanqueo ecológico. El avance realizado por las autoridades públicas, en particular las autoridades europeas, ha sido notable. Disponemos ya de una taxonomía que, si bien aún no está completa, sienta las bases para clasificar las actividades económicas sostenibles en toda la Unión Europea. La taxonomía reconoce como inversión verde o medioambientalmente sostenible aquellas actividades que hagan una contribución sustancial al menos a uno de los 6 objetivos climáticos y medioambientales que define y que, a su vez, además de esta contribución esencial, no dañe de forma significativa a ninguno de ellos. La taxonomía ofrece así un punto de referencia clave para determinar el grado de sostenibilidad de una actividad económica. Hay varios elementos de la taxonomía que esperan su desarrollo. Así, por ejemplo, aún no están definidos los criterios técnicos de selección para los objetivos, ni el detalle de las nuevas obligaciones de información que el reglamento de la taxonomía introduce al modificar normativa ya existente como la Directiva de Información Financiera, no financiera. Y también se está estudiando el desarrollo de una taxonomía social, entre otros aspectos. Y del mismo modo, se está trabajando en un área también muy relevante, que es evitar que la clasificación de las actividades sea excesivamente binaria, lo que permitiría tener en cuenta así actividades económicas que, sin cumplir los objetivos más estrictos de sostenibilidad, contribuyan a facilitar la necesaria transición hacia un modelo económico más sostenible.
Dicho esto, a pesar de los avances regulatorios, aún nos queda mucho camino por recorrer. En los últimos años, ante la falta de un marco completo, el sector privado ha tomado la iniciativa. Inversores y entidades han desarrollado estándares y principios de actuación para dar respuesta a una demanda creciente por parte de los inversores y por parte del mercado. Y el trabajo realizado cabe decir que es encomiable y, de hecho, está sirviendo de base para el desarrollo de estándares en ámbitos como la información no financiera o la emisión de instrumentos o productos financieros. Pero también es verdad que la falta de homogeneidad y los criterios comunes ha derivado, en algunos casos, en una pluralidad excesiva de metodologías y marcos, y en una dificultad creciente para poder comparar la información publicada por las empresas. Esto da lugar, por ejemplo, a situaciones en las que una misma empresa o un mismo emisor puede recibir una calificación medioambiental totalmente distinta en función de la agencia que la otorga. De hecho, estimaciones recientes muestran que mientras en las calificaciones de calidad crediticia tradicionales, los créditos de rating, la correlación entre estos ratings otorgados por distintas agencias a un mismo emisor es muy elevada, se estima que está próxima al 99% la correlación. En caso de los ratings medioambientales o ASG, esta desciende hasta el 60%. La diferente metodología, la información utilizada o el tipo de marco escogido por la empresa para elaborar su información no financiera son algunos de los elementos que explican esta disparidad. De hecho, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, publicó el pasado mes de enero un escrito a la Comisión Europea señalando precisamente la necesidad de la regulación de los ratings y herramientas de valoración de criterios ASG. Avanzar en la regulación común es, por tanto, una prioridad y para un supervisor como la CNMV una necesidad creciente. Por eso las finanzas sostenibles son uno de nuestros pilares en la estrategia que hemos definido para los próximos años. Como recoge nuestro plan de actividades, tenemos el compromiso de trabajar para facilitar el papel del mercado de valores en la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva que asegure la fiabilidad de la información al inversor. Nuestro papel aquí no es el de dirigir las inversiones hacia productos sostenibles. Esto corresponde al mercado, sino el de asegurar que existe un marco adecuado para que las empresas e inversores puedan tomar decisiones bien fundamentadas y con ello avanzar en la necesaria transición a la que he hecho referencia. A continuación, quiero centrarme, como les avanzaba al principio, en las nuevas obligaciones de transparencia sobre sostenibilidad que afectan o que se aplican al sector de servicios de inversión. Estas obligaciones son de aplicación desde el pasado 10 de marzo, como resultado de la aplicación directa, valga la redundancia, del Reglamento Europeo de Divulgación. En el ámbito de la CNMV nos estamos refiriendo a que estos requisitos afectan a las entidades gestoras y asesores financieros, así como a determinados productos y fondos de inversión. Así, las entidades obligadas por el reglamento, entre ellas las gestoras de fondos de inversión, tienen que informar en dos ámbitos complementarios. Por una parte, como entidad, tienen que informar, entre otros aspectos, sobre cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y en las políticas de remuneración, y también sobre las principales incidencias adversas que sus decisiones de inversión pueden tener sobre los factores de sostenibilidad. Estos serían los requisitos de información en el ámbito de o como entidad. Por otra parte, en cuanto a los productos y fondos de inversión que comercializan, deben ofrecer información detallada adicional en los casos en los que la gestora declare que el fondo promociona características medioambientales o sociales, que son las que encajan en el artículo 8, los también denominados en la terminología en inglés light green, y en aquellos en los que se declare que el fondo tiene como objetivos inversiones sostenibles, que son los que encajan en el ámbito del artículo 9. Sin embargo, la falta de definiciones claras a nivel europeo hace que la implementación no sea sencilla, ni para las entidades, ni tampoco para los supervisores, pues estamos aún a la espera de los desarrollos normativos que establecerán los criterios técnicos de selección. Para facilitar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones en el mercado español,
En la CNMV hemos aplicado un doble enfoque. Por una parte, hemos comunicado que ejerceremos nuestra labor de forma flexible y proporcional a la hora de supervisar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a intentar es buscar y aplicar siempre criterios armonizados a nivel europeo, siguiendo las pautas que vaya determinando ESMA, y difundiremos criterios en formato de preguntas y respuestas para aclarar las consultas recibidas, resultado del contacto que estamos teniendo con las entidades. Además, hemos establecido un procedimiento simplificado para facilitar la actualización de todos los folletos de los fondos de inversión. Actualmente, el 85% de las gestoras ya han presentado la documentación y animo a las que falten a que hagan uso de esta facilidad. El objetivo es que el sector español se adapte en tiempo y forma a los nuevos requerimientos. Por otra parte, tenemos que asegurarnos que esta flexibilidad que acabo de mencionar, que esta flexibilidad que otorgamos, pues no se realiza o no implica un perjuicio a la protección o para la protección de los inversores. Para ello es necesario establecer unos requisitos mínimos de información y transparencia a la espera de los desarrollos que establecerán los criterios finales. Así, los fondos de inversión que declaren que promueven la sostenibilidad, los del artículo 8, deben explicar los factores que promueven, deben describir el tipo de estrategia y señalar, entre otras cuestiones, el porcentaje mínimo de inversiones utilizado para alcanzar las características medioambientales o sociales promovidas. En el caso de los fondos que se declaren como fondos sostenibles, los del artículo 9 deberán también señalar el objetivo de inversión sostenible que persiguen, su estrategia y el porcentaje de cartera destinado a inversión sostenible o los indicadores de sostenibilidad que utilicen para medir la consecución del objetivo de inversión sostenible. Del mismo modo, para evitar riesgos de greenwashing, utilizando otra vez el término en inglés y no confundir al potencial inversor, el uso de términos sostenibles en el nombre del fondo de inversión, pues debe quedar restringido a aquellos que cumplan con unos requisitos mínimos. Así, por ejemplo, pues un fondo de inversión que destine menos del 50% de sus inversiones a promover la sostenibilidad, pues no debería usar términos ASG en su denominación. El uso de los términos medioambientales en lo que es la publicidad y en todas las comunicaciones comerciales pues debería también estar ajustado a las características del fondo en cuestión. En conjunto, el sector español de servicios de inversión está bien preparado para hacer frente a las nuevas demandas y ha hecho, y cabe de señalar, un gran esfuerzo de adaptación. Actualmente tenemos ya registrados unos 60 fondos que la gestora declara que promueven la sostenibilidad y un fondo con objetivo de inversión sostenible. Y la tendencia que estamos viendo es creciente. Otros 64 fondos están en proceso de actualizar sus folletos como promotores de sostenibilidad y 9 adicionales como fondos sostenibles. En total, es probable que en el corto plazo tengamos algo más de 130 fondos de inversión que declaran que promueven o tienen como objetivo la sostenibilidad. En los próximos meses todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional para adaptarnos a los requisitos que vendrán, tanto la industria como la CNMV en su papel de supervisor. Y en este ámbito pues, no podemos escatimar esfuerzos en explicar a los inversores en qué consisten las inversores sostenibles y los principios que promueven. Al fin y al cabo, una comprensión y transparencia, o la buena comprensión y transparencia, son la base sobre la que edificar la confianza en el nuevo entorno. Y el riesgo de vender como verde lo que no es baladí, y evitarlo nos beneficia a todos, a todas las partes. Y termino. Esperamos una gran actividad regulatoria este año en el ámbito de las finanzas sostenibles. La Comisión Europea publicará, presumiblemente en junio, su estrategia renovada de finanzas sostenibles y además en los próximos meses estamos pendientes, entre otros, de la publicación de la nueva normativa que establezca un estándar europeo para la emisión de bonos verdes, una etiqueta ecológica para productos financieros, la reforma de la Directiva de Información No Financiera o los actos delegados de la Comisión Europea con los criterios técnicos de selección de la taxonomía. Todo ello contribuirá y permitirá, sin duda,
la creación de un marco ordenado al que hacía referencia al principio de mi intervención. Un marco que facilite el desarrollo de las finanzas sostenibles sobre la base de la transparencia y la fiabilidad de la información y genere con ello la suficiente confianza y protección al inversor. Gracias por su atención. Muchas gracias de nuevo también a FUNCAS y a CECA por la invitación a participar en este evento.